Muchas voces, algunas ideas. Los apuntes que te perdiste, te los resumimos el sábado. Para entender, opinar y compartir. Los apuntes de la brújula de la semana. Sobre información, nuevo esclavismo social. Solo una táctica más para manipular. Sobre información, nuevo esclavismo social. Y el apunte de la semana, el primero tiene que ver con una situación que viene sucediendo en la empresa Cargill, esta empresa multinacional, empresa estadounidense, agroexportadora de cereales, que viene con un conflicto que había empezado incluso hace un par de semanas atrás con respecto a una medida de fuerza que vienen llevando adelante los trabajadores de la empresa a través del despido que habían sufrido 44 operarios, 44 obreros. Con el transcurso de los tiempos, ellos llevaron adelante un acampe en la puerta de Cargill. Algunos arreglaron un retiro voluntario. En este momento son 33 los despedidos. ¿Y qué medida, por qué es trascendente lo que pasa en esta situación? Primero porque nosotros lo veníamos hablando, veníamos comentando sobre esto. Es un sector de los gremios que se puede pensar como más combativos, si se quiere, a la hora de enfrentarse. Y principalmente porque toca uno de los intereses más importantes que tiene que ver no solamente con la provincia, sino a nivel nacional, que son las agroexportadoras, que generan ganancias multimillonarias. Vamos a estar hablando también en el dato con respecto a eso, principalmente hablando sobre lo que tiene que ver con las situaciones, las condiciones laborales y sobre todo sobre los accidentes laborales que se vienen sucediendo en estas empresas que, como decía recién, generan multimillonarias ganancias y que después a la hora de invertir tienen algunos problemas, si se quiere, o así lo expresan. Bueno, decíamos, 33 son los obreros despedidos, vienen llevando adelante un acampe. Lo que pasó esta semana tiene que ver con un lockout patronal. Esto es, la empresa prohibió el ingreso de los trabajadores, aludiendo que no estaban garantizadas las condiciones justamente de seguridad para que los trabajadores puedan ingresar a producir normalmente. Lo llamativo de esto es que esto lo hace también diciendo que se corta el salario, es decir, que se cortan los haberes. Los trabajadores, a partir del momento que se da esta situación, dejan de cobrar, que es una presión. Esto históricamente, así como los trabajadores que legítimamente tienen la posibilidad de protestar porque está dentro de la Constitución, la empresa hace un lockout y lleva adelante esta protesta, si se quiere, esta chantaje por parte de... Una medida de la empresa para presionar sobre la protesta de los trabajadores, para intentar romper la protesta de los trabajadores. Me acuerdo cuando vino acá el entrevistado hace un par de semanas, creo que fue el primer programa. Sí. Que justamente era esto lo que temían que sucediera. Me acuerdo que comentó, estaban cerca del lockout patronal, que es lo que terminó ocurriendo, y también así se pronunciaron en la semana, que era algo que estaban esperando, temiendo que sucediera, y finalmente ocurrió esta semana y se extenderá hasta el martes, si no me equivoco. Aparte de siempre la manera en que la empresa comunica a sus empleados, a sus trabajadores, con una nota en la puerta del lugar, cuando, no sé, vos vas a protestar o vas a trabajar, si alguno iba a trabajar, te encontrás con eso. Aparte, no solamente que no podés ingresar al lugar, sino que también se comunica que no van a estar recibiendo el sueldo por todos estos días que cierra la empresa. Sí, es la misma metodología incluso cuando pasa en las grandes empresas, donde uno va a trabajar, va al día laboral y se encuentra justamente con ese cartel. En este caso es de que no pueden ingresar por determinado tiempo. En muchos otros pasó que son directamente de despidos. Y ahí es donde aparece también las fuerzas de seguridad leyendo quién puede ingresar y quién no. Más o menos están marcados en esa situación. Nosotros entendemos que este es uno de los eventos sociales que tenga que ver con respecto a la clase trabajadora más importantes, principalmente, lo decías también Marco, este delegado que vino a charlar con nosotros, porque de fondo esconde este intento sobre ir por el convenio colectivo de lo que decimos, un sector que genera muchísima ganancia y en el cual los trabajadores están peleando por más del 15%, que es la media a nivel nacional.
eso también está de fondo, así como los docentes, lo vamos a hablar ahora en el segundo apunte, pelean por un porcentaje superior a este 15% que se quiere imponer. En este caso, este es uno de los sectores que más ganancias genera, por eso los trabajadores, incluso uno si repasa un poquito de historia, fue el único sector que le generó, el que le rompió el techo a Kicillof en el 2015. No sé si lo recuerdan, cuando todos los gremios arreglaban cercano al 20%, y uno de los sectores que pudo lograr un acuerdo del 25%. Es decir, uno de los gremios que más conciencia tiene en cuanto a la hora de reclamar el salario, y lo que entienden que es justo con respecto a la escalada de la inflación y con respecto primero a la escalada de la canasta básica. Y lo decíamos recién, el segundo apunte de la semana tiene que ver también con uno de los temas más importantes, que fueron los paros de los docentes y los estatales. Este 4 y 5 de abril se llevó adelante en la provincia de Santa Fe un paro de los docentes públicos y privados y también de los estatales. Fue muy masiva la marcha que se realizó en Santa Fe, y me parece que también ahí se sumaron, uno cuando iba hablando con los distintos trabajadores, con los distintos delegados, me decían que la sensación de bronca que generó la fatídica frase de Miguel Lifchi, nuestro gobernador, en torno a la discusión salarial, cuando hacía referencia a que se estaban discutiendo 6 kilos de pan solamente, que para la provincia de Santa Fe representaban 1.000 millones de pesos. Me parece que eso hizo que los trabajadores del sector también puedan canalizar esa bronca en ir a protestar el sábado. Uno incluso lo entiende que políticamente, uno cuando charlaba con gente más cercana al socialismo, algunos lo tomaban como un error político, otros lo tomaban incluso como un sincericidio, que es más o menos la visión que uno tiene, esta idea de que es verdad, es lo que piensa. Sí. Lifchi piensa así. El error fue haber sincerado una cuestión que piensa y no haber tenido la cuestión más política, si se quiere, de tener que ocultar. La sensación que da es que se van perdiendo de a poquito todas y cada una de las posibilidades que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe de poder alejarse del macrismo, en esta idea de que había prefigurado incluso hace algunos meses, de generar una nueva corriente en oposición a lo que es el gobierno nacional, y se van perdiendo con el paso del tiempo cada una de estas posibilidades de poder alejarse. Incluso hace lo contrario, se acerca cada vez más a lo que es la visión nacional de de cómo conducir y cómo manejar este tipo de situaciones. Sí, hasta con discursos parecidos, porque los 6 kilos de pan son las 2 pizzas de Paraguay. Sí. Aparte que es con una falacia, con una mentira, diría, porque no es así, no se trata de 6 kilos de pan, y también cuando dice los números de salarios también está equivocado, o sea, no lo dice de manera acertada y sincera, no sé si por desconocimiento o por intentar manipular desde su discurso a quien lo escucha. Pero yo creo que genera más bronca que otra cosa, no solamente en los docentes, creo que en la sociedad en general te genera bronca que te traten así cuando estás reclamando un salario. Bueno, el gobierno salió de punta. En este caso exponía recibos de sueldo que hablaba él como que si fuese normal que un docente cobre 30.000 pesos, y cuando uno hace el repaso, son muy poquitos los docentes que llegan a ese, y generalmente son los que tienen 2 cargos. Claro. Es decir, que tienen que trabajar 2 cargos, antigüedad. Dos cargos y mucha antigüedad. Es decir, el sueldo promedio apenas si llega a 15.000 pesos. Es decir, eso es lo que está peleando un docente, no son 6 kilos de pan. Incluso uno también lo piensa en torno a lo que representa esos 1.000 millones para la provincia, que firmó el pacto fiscal a fines del año pasado, que le representaría recibir de la nación la deuda de 55.000 millones de pesos que fue condonada por ese pacto fiscal. Claro. Entonces ahí entiende que lo principal acá, o la decisión en todo caso, es política. Es a qué sector quiere tocar y a qué sector no quiere tocar. En este caso primó mucho más el pacto fiscal
que es la cuestión de la educación, esto que venía siendo también como un pilar del socialismo a la hora de destacar algunas políticas o a la hora de incluso ellos enunciarse en campaña. Son salud y educación, son como los grandes pilares que uno entiende que el socialismo, las grandes banderas que el socialismo levanta, por lo menos en lo discursivo. Sí, aparte, desde lo discursivo también señala que con esos 1.000 millones se pueden construir hospitales y escuelas, y no vemos que se construyan muchos hospitales ni escuelas. Es muy parecido a lo de, me hizo acordar mucho a lo de Mauricio Macri con respecto al fútbol para todos. También. ¿Se acuerda que iba a haber un jardín por día en esta plata que se iba a destinar y que después, bueno, con el paso del tiempo, ya llevamos 2 años de gestión, no se construyó ni una sala ni un anexo, en un jardín que uno puede pensar para generar mejores condiciones en un jardín, no, ni eso. Al contrario, se quieren cerrar escuelas en el Tigre, por ejemplo. Aparte, 6 kilos de pan no es poco. Claro. Vos lo pensás en un mes, no es poco, 6 kilos de pan. Es verdad, sí. O si lo que te sale, ¿cuánto sale un kilo de pan más o menos? 50 promedio, pesos. 50 pesos. Con 300 pesos, haciendo una compra inteligente en un almacén, en un supermercado, son un montón de comidas en un mes. No es una pavada 300 pesos más o menos en el mes. Eso es no tener tacto social a la hora de no... no vivirlo, no conocerlo de primera mano. El día a día. Eso de... También, uno se acuerda cuando le preguntaban a Macri si alguna vez tuvo una necesidad y contaba que en un viaje... Una vez lo secuestraron. No, y contaba que en un viaje... Nada, fue al casino, perdió toda la plata, entonces... Nada, tuvo que pedirle a papá plata. Claro, que le transfiere. Y ¿cuál es la concepción de necesidad que tiene cada uno en su cabeza? Sería... A eso voy. Claro. Pero, Sí, a como de cualquiera Macri de por ahí se lo espera, pero un político como Lifchi, no. Me parece un poco más raro que lo diga Lifchi. Sí, bueno, pero por eso iba. A mí no sé si me resulta tan raro. ¿No? Sería. A mí me resulta que es lo que piensa, lo hizo público. Ahí está. Que ahí está el error. Uno puede pensar que fue un error porque no. Sí, se le escapó en el nerviosismo. Yo me parece que es al revés. Que él piensa por ese lado. El error fue haberlo dicho. Bueno, lo decíamos, el apunte número 3 tiene que ver con una situación que es trascendental, no solamente para Argentina, sino para Latinoamérica, que tiene que ver con nuestro país hermano, estamos hablando de Brasil, y la situación de Lula da Silva, el expresidente, que bueno, está con orden judicial, ahora incluso sigue estando esta especie también de vigilia acampe en torno al sindicato metalúrgico de Brasil, donde él está alojado. Incluso se decía también, corría la posibilidad de que, bueno, vayan a buscarlo ahí, porque está la orden judicial ya para su detención. Él tenía que haber entregado en el día de ayer. Bueno, esto no sorprendió un poco la premura del juez para pedir el arresto de Lula, ¿no? Y hubo como una cuenta regresiva, hablábamos antes fuera del micrófono en los medios de comunicación, como diciendo, ¿cuándo lo van a meter preso? Hubo como un esperar ese momento de parte de los medios de comunicación. Sí, montaron también todo un show en torno a algo que es gravísimo. Realmente gravísimo para el vecino país, como decías vos, para toda Latinoamérica, porque siempre hay como un efecto rebote o un clima general similar en lo que es toda Latinoamérica. Por eso lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Venezuela, Bolivia, Chile, uno siempre lo mira de reojo, viendo que también le puede llegar a ocurrir lo mismo, que está ocurriendo lo mismo en nuestro país, pero mirándolo de afuera lo ves diferente también. Y yo creo que lo que pasó medianamente desapercibido acá, y me parece que también tiene que ver con algo muy, muy peligroso, es la relación que había tenido el comandante del ejército, el general Eduardo Vilas Boas. Este general que había dicho que se necesitaba que Lula vaya preso para mantener la paz y la calma social. Es decir, estamos hablando del jefe del ejército que se mete en una cuestión judicial, que se mete en una cuestión donde avanzas a la democracia. A mí me dio escalofríos, me hizo pensar que esa idea de que los militares todavía tienen un poder importante es verdad, y que pueden actuar y que podrían actuar en cualquier momento, que la democracia todavía, cuando uno que es hijo de la democracia la tiene tan instalada en la cabeza y la piensa tan lejano a una idea contraria, te da la sensación de que es un cachetazo de realidad de quién maneja todavía hoy el poder real. Es decir, también
te da la sensación de que estos distintos procesos latinoamericanos que se vinieron sucediendo, cuando no cortan, cuando no tocan los intereses que verdaderamente manejan la economía, que después son los que manejan la política, pueden volver a suceder en cualquier momento. Es decir, este avance de la derecha, cuando uno no toca, después de lo vimos en Brasil, lo vimos acá, lo vimos también en Paraguay y en Uruguay, en Chile incluso, cuando los países, estos que están más denominados o están más cercanos a lo que es la centroizquierda, cuando no tocan los poderes reales, los que manejan la sartén por el mango, sucede esto. La derecha en cualquier momento puede acechar de nuevo de la peor manera, como en este caso ejerciendo presión a través de el general del ejército Vilas Boas. Sí, la diferencia con Brasil y Argentina, que tengo entendido, es que bueno, la dictadura argentina sí recibió un juicio, claro, sí sigue siendo juzgada. Luego del regreso a la democracia se achicó muchísimo la influencia y el poder de las Fuerzas Armadas real como institución, que eso no ocurrió en Brasil. Claro. No quita que también estén recuperando mucho ni en Brasil de su poder, ni en otro país latinoamericano. Claro. Mucho poder simbólico institucional, pero creo que también la derecha en nuestro país se maneja por otros caminos. Supo construir una alternativa política institucional en Mauricio Macri, en Cambiemos, y en Brasil le está costando muchísimo. La intención de voto de Michel Temer es bajísima. Del 3%, creo. Claro, contra sí, un Lula que ganaría en primera vuelta. Está bien, pero puede cambiar la variante de presentación. Sí, ni hablar. Sí. A eso voy. Yo me parece que los que manejan es lo económico. Ahora, después puede cambiar la forma de hacerlo, de llevarlo adelante, a través de una presión del ejército o a través de la institucionalidad, como pasó acá en Argentina. Sí. Las variantes pueden cambiar. Ahora, si no se tocan los intereses de fondo, me parece que es imposible pensar en una sociedad distinta, una sociedad más justa, que es por ahí lo que uno tiene en la cabeza. En este caso, me parece que es una señal grave en Brasil y es un llamado de la atención también a todos los otros países. Sí, salvando distancia, continuando con los paralelos, cuando hubo elecciones el año pasado en nuestro país también se reavivaron un montón de causas contra ministros o exfuncionarios del kirchnerismo, como para agitar un poco las aguas y generar ese movimiento preelectoral, claro, intentando conducir o reconducir el voto. Creo que el año que viene va a pasar lo mismo que el año pasado en nuestro país. El año electoral presidenciable va a ser también un movimiento judicial importante. No creo que pase lo mismo que en Brasil acá, pero si realmente se les complica para ganar una elección a presidente en 2019, creo que vamos a ver algo parecido. Bueno, sí, en colación a lo que decía Mariano con respecto a que en Brasil no pasa lo mismo que Argentina, estas fuerzas justamente militares empezaron a salir a los medios de comunicación cuando Dilma quiso tocar el tema de los juicios a militares, ¿no? No pudo porque, bueno, sí, de hecho, y la destitución de Dilma era una serie de discursos pro dictadura directamente, sí, de un montón de legisladores reavivando ese discurso de hace 30 años. 10 horas 30 minutos.